En este artículo ustedes van a poder ver antecedentes investigados, reunidos y ahí puestos anécdotas, algunas anécdotas que, bueno, pues no me comentó nadie por correo. A regreso de que les envié las lecturas, les pedí que me contestaran por correo, que me dijeran cómo iban, si tenían dudas de la lectura. Nadie me lo comunicó. Por lo mismo, bueno, pues ahora les propongo eso, ¿no? Aunque ya no sea viernes y sábados, sino martes, miércoles, jueves de la semana que entra, con toda confianza a mi correo, háganme sus consultas, sus comentarios. Esto es un seminario. Pues continuemos después de hoy y mañana con las actividades. El señor que hace este artículo utiliza el método de Jan Meyer y se va a entrevistar descendientes de familias antiguas en un mineral de Guanajuato, se llama Santa Ana, que es el poblado más antiguo de Guanajuato, es el primer que se hace para mandar a trabajar a los otomíes, a los mexicanos, a los purépechas, a los mazaguas, para mandarlos a trabajar las minas. Y Santa Ana son las primeras minas. Así que bueno, pues ahí va a estar ya el tema de que son familias muy antiguas, muy arraigadas a su tradición, a su costumbre religiosa, y pues son los primeros que brincan con las armas. ¿Por qué? Santa Ana está entre Valenciana y el Cerro del Pedregal. Ahí viene lo que les cuenta, lo que le contaron los descendientes y lo que le dejaron ver la información del Cristo de Santa Ana, que ponen ahí. Esto de los Cristos, como ya mencioné, que es la devoción principal, la siguen teniendo. Incluso aquí debe haber un Cristo de Esquipulas, que es el Cristo de los arrieros. Sí. Desde el siglo XVI debe de haber habido la difusión de esta imagen. Pero también ahora está Cristo Rey. Sí, como que ha sido natural pasar de hacer el altar a la Santa Cruz, a Jesucristo crucificado, ahora tenerlo como Cristo Rey triunfante. Eso justamente por la causa, Cristo Rey triunfante. Sí. Araceli Velázquez Mata es una historiadora de Silao, hizo la carrera en la Universidad de Guanajuato y también su tesis, que ya les compartí. Ella sí me autorizó que la compartiera. Y trae todo el conflicto en la región de Michoacán, Jalisco, Guanajuato. Aquí está en el índice los antecedentes del movimiento cristero, el conflicto entre la Iglesia y el Estado mexicano. Había una cierta relación entre México y los Estados Unidos a través de los obispos, que también fueron los que fortalecieron los orígenes del movimiento, que ya llegaron antes de un sitio en Nuevo México que se llama Montezuma, donde sigue el mismo seminario. Allá fueron a dar no pocos seminaristas para preservarlos de todo este conflicto. Cuando cerraron el gobierno, cerró los seminarios a Montezuma. Pues allá se sigue viendo la historia. También tienen un centro de estudios cristianos en ese sitio, que es donde fue Araceli para capacitarse entre aquellas personas. Este sí es un documento más largo, 30 páginas, son solamente diríamos 45 páginas, ¿no? Porque como es una tesis, no es un libro, no está publicado. Si se interesan en detalles, ahí podrán conocerlo, hasta llegar a la lucha que en Guanajuato
Guanajuato primero sucede en Pénjamo. Luis Navarro Rangel, otro militar de retiro, pues es el que dice, no, pues el gobierno no tiene razón, al pueblo no le podemos quitar la devoción, la fe, y es como militar el que convoca y se lleva a la gente que quiso a la Sierra de Pénjamo. Las sierras son los sitios que primero acogen, donde primero se van a refugiar. Entonces el ejército tiene que ir detrás de ellos. A diferencia de los de Culiacán, entonces, estos de Guanajuato sí tuvieron armas. En Jalisco obtuvieron de las del ejército las armas, los primeros que se levantaron en Lagos de Moreno, obtuvieron las armas robándoselas del cuartel. Y ya como último, este otro documento que también su autor me autorizó compartirlo con ustedes, que sé que ya lo vi, ya está en sus correos, de Carlos Rojas. Él hace su estudio en San Miguel de Allende, San José de Iturbide, Celaya, busca y encuentra archivos familiares que conservaron los descendientes de los participantes en este conflicto. Por lo mismo, su material comienza así: ¿quiénes eran los cristeros? Lo que había dicho para ustedes, pero ¿quiénes eran los cristeros? Pues es la gente convencida de que tenía que hacerse de esa manera porque el gobierno no tenía razón, porque no había razón en que se cerraran templos, se clausuraran conventos, seminarios, porque el gobierno disponía que se redujeran el número de religiosas y de religiosos. Y expulsó a sacerdotes extranjeros porque había demasiado sacerdotes en todo el pueblo, en todos los pueblos de México, porque estaba una disposición general, pero y además porque estableció, como ahora se dice, aranceles, los impuestos por oficiar, por bautizar, por asistir a enfermos, por apoyar. Bueno, pues recibes limosna y no das cuenta de lo que recibes, pues ahora sí vas a dar cuenta de lo que recibes, pero vas a tener que pagarlo tanto por ciento. Pero yo decía, pues por supuesto que no había sido acostumbrado a ese tipo de trato. Se habían liberado en el siglo XIX de ese tipo de trato, porque el rey de España, cuando ordenaba, la iglesia lo entregaba, como sucedió a principios del siglo XIX, que el rey Carlos IV entra a la corona y establece un nuevo impuesto que va a llamar la consolidación de los bienes del clero. O sea, tienes tanta propiedad, tienes que pagarme al rey un cuarto real. Que produces textiles, que produces esto, que produces lo otro, tienes que pagarme un quinto real. ¿Por qué? Pues porque haces uso de un mercado y así hubo una serie de disposiciones que la iglesia se resistió, pero el rey dijo lo mismo. Pues porque así lo manda el rey. Entonces lo que la iglesia hizo fue requerirles a sus deudores que tenían, a quienes le habían prestado dinero, pues págame porque yo tengo que pagar al rey. Y esto es uno de los conflictos que originan, dicen algunos historiadores, la causa de independencia. Porque pues el dueño de las haciendas
tenía que pagarle a la iglesia de Durango lo que se le había prestado para sostener su industria ganadera o agrícola o su comercio de arrieros, sus carretas con las que llevaba los alimentos hasta Nuevo México por el camino real de tierra adentro. Entonces tenía que pagarle a la iglesia lo que le había prestado la iglesia para hacer el negocio, porque la iglesia tenía que darle el impuesto al rey. Entonces eso ya se acabó con la independencia. Es una de las razones por las cuales no son bien vistas las leyes de reforma de 1957 ni las de la Constitución de 1917. ¿Por qué? Se le quiere exigir que paguen por una función que pues es más moral. La iglesia siempre fue eso, la entidad moral de la sociedad. Entonces, ¿quiénes eran los cristeros? Les dejo la pregunta para que platiquen con otras personas. Opone Carlos, están los municipios que primero entraron en el conflicto. Rigel está acá, Navarro Rigel está acá en Pénjamo, entonces se vienen a las sierras de Pénjamo, se vienen a las sierras de Guanajuato, a las sierras de León, a las sierras de San Felipe, luego se brincan a las sierras de Burgas, de San Luis Potosí, de Guanajuato y de Querétaro. Se va a juntar ya con los queretanos, que los va a ordenar, a organizar. Había habido disposiciones de parte de la iglesia para integrarse mejor en los requerimientos del Estado, desde el fin del siglo XIX, pero también pues para reclamar el derecho a ser, a existir. Pero luego pues vienen algunos de los periódicos, mostré dos de ellos, aquí hay más, que en un principio fue la resistencia civil. Hubo un boicot a los comerciantes, sobre todo en la Ciudad de México, a los dueños de los grandes almacenes. Sí, ya existía el Palacio de Hierro, ya existía el Puerto de Liverpool, ya existían esas cosas. Y entonces la sociedad decidió que no iban a ser tan consumistas como habían venido siendo. Entonces se publicó como manera de que los comerciantes presionen al gobierno. Pues hay una resistencia civil. Cierran colegios católicos como respuesta a esta resistencia civil en las ciudades donde había seminarios. En los seminarios la gente mandaba a sus hijos a aprender a leer, a escribir, para preguntar si sonía bueno para las matemáticas, pero porque prefería que su hijo tuviera esta formación en las iglesias de religiosos, pues el gobierno de hacerlo. En 1926 se ordenó que no se atendiera a nadie en los seminarios y quedaron clausurados. Por eso decía, los obispos de Estados Unidos invitaron a los obispos de México a que procuraran mandar a los seminaristas allá a Nuevo México. Ahí hay otros recortes de la misma prensa que Carlos Rojas encontró en la casa de una familia de San Miguel de Allende, que a él le sirve para construir su explicación sobre la defensa de los templos, cómo pasaron a Querétaro. El general Rodolfo Gallegos, que estuvo entre ellos. Comenzó la lucha a principios de octubre de 1926, conformando uno de los primeros movimientos armados que se enfrentó al gobierno de Calles. En ese levantamiento participaron personas de San Miguel, de Celaya, de Comonfort y de Atazán. Y luego cuando el licenciado Portes Gil, presidente interino, porque Calles se le preguntaba, habían elegido a un presidente que renunció
entonces creó como un periodo en Portagil, ahí en el municipio de Comonfort, pues se rodaron las vías del tren para que se lo mataban, no murió el presidente interior de México, pero así estaba ahí organizándose para contrarrestar todo. Hay entonces una posibilidad de ver estos documentos como una propuesta de método. ¿Cuándo se levantaron las armas aquí? Entonces, no me acuerdo. Porque lo que dice aquí el documento es que los que primero se levantaron en armas fue en Querétaro, sí, pero allí en Querétaro. Entonces tratar de no verlo generalizado, sino lo particular. ¿Cuándo? Morir. Ahí está la historia que ustedes tienen que presumir ya. Ahí están los hechos que deben venir a la historia para que la gente de Durango pues, recupere su orgullo de poder de ser descendientes de familias que defendieron. Primero como derechos civiles y ya cuando no se pudo tampoco, pues con las armas. Pues si no se quedaron aquí porque se hayan ido a otras regiones, ¿qué hacían antes de la revolución? Aquí hay un Loreto Montes, era campesino, era propietario en San Miguel de Allende, que era durante la rebelión, se hizo miembro del comité local de la Liga Nacional de la Defensa Religiosa. Fue Javier Cristero en esa región, cuando que muchos otros propietarios de haciendas y de ranchos, pues yo me quedo en Santa Paz, para que no me hagan nada el gobierno, no me despoje, porque estaban del otro lado los agraristas, como ya lo he dicho, y que era como si hubiera sido lucha de cristeros, pero no, era la otra vía, la del agrarismo. Después de la rebelión, él negó haber participado en el movimiento porque hubo venganzas. Precisamente los que se querían apoderar de las propiedades de otros se agarraron de ahí. Voy a mencionar a un familiar de un obispo, Carlos Díaz de Soriano, que antes de la rebelión era propietario, era caballero de Colón, ahí en la región. Durante la rebelión fue jefe de propaganda del comité local de la Liga de San Miguel de Allende. Él conseguía las armas y las provisiones para los cristeros, ya después de 1917, va a ser protegido del gobernador de Guanajuato, Enrique Colunga, que es durante ese periodo que se fortalece mucho el movimiento cristero, pero ya triunfante en Guanajuato. Y ya por último, bueno, este es el mismo método que podrían ustedes, ¿qué eras antes? ¿Qué hiciste durante? ¿Y qué fuiste después? Preguntárselo a los señores si todavía viven, a las señoras si todavía viven, o qué sabes tú que hacía tu maestra de la primaria antes de 1926, qué hizo durante 1926 a 1930 y qué hizo después. Entonces ahí van, por ahí pueden ir las historias de vida. Decimos ahora, historia de vida. Y bueno, esto ya también ya lo vimos. El documento digital completo lo tienen ustedes en sus correos electrónicos. Y quienes no lo tengan es porque no me han dado su correo. Quiero decir, los que están inscribiéndose apenas el día de hoy. La grabación, la plataforma que tengo a mi servicio, Zoom, la está procesando, como podemos ver ahí. Está procesando. Necesito esperar a que la termine para después poder compartirla con todos ustedes, la grabación de
primera parte de la primera sesión, hacerles llegar el link a través de correo electrónico. Pues es todo por hoy. Más tarde nos reuniremos a las 5 para la segunda sesión y no dejen de disfrutar el agua de la Virgen, de Dolores. Ya lloró la Virgen, también en Durán.